Siddhartha. Capítulo 2. Con los samanas. Congo. El mismo día, por la noche, alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. Comían solamente una vez al día y jamás alimentos cocinados. Ayunó durante 15 días, ayunó durante 28 días. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Ardientes sueños oscilaban en sus ojos dilatados. En sus dedos huesudos crecían largas uñas. Vio negociar a los comerciantes, y casar a los príncipes. Presenció el llanto de los familiares de un difunto. Advirtió cómo las prostitutas se ofrecían, como los médicos se preocupaban de los enfermos, como los sacerdotes determinaban el día de la siembra. Se percató de que los amantes se querían, de que las madres daban el pecho a sus hijos. Y todo ello no era digno de la mirada de sus ojos, todo mentía, todo apestaba, olía todo a hipocresía, todo aparentaba tener sentido y felicidad y belleza. Mas, sin embargo, todo era ignorancia y putrefacción. Siddhartha tenía un fin, una meta única, deseaba quedarse vacío, sin sed, sin deseos, sin sueños, sin alegría ni penas. Deseaba morirse para alejarse de sí mismo, para no ser yo, para encontrar la tranquilidad en el corazón vacío, para permanecer abierto al milagro a través de los pensamientos despersonalizados. Siddhartha permanecía en silencio bajo el calor vertical del sol ardiente de dolor, de sed, y se quedaba así hasta que ya no sentía dolor ni sed. Se hallaba en silencio durante la estación lluviosa. El agua corría desde su cabello hasta sus hombros que sentían el frío hasta sus caderas y hasta sus piernas heladas. Y el penitente continuaba así hasta que los hombros y las piernas ya no sentían frío. Siddhartha estaba sentado con rigidez y trataba de ahorrar aliento, de vivir con poco aire, de detener la respiración. Aprendía a tranquilizar el latido de su corazón con el aliento. Aprendía a disminuir los latidos de su corazón hasta que eran mínimos, casi nulos. Siddhartha estudió mucho con los samanas. Aprendió a andar por diversos caminos para alejarse del yo. Anduvo por el camino de la despersonalización a través del dolor, a través del sufrimiento voluntario y del vencimiento del dolor, del hambre, de la sed, del cansancio. A su lado vivía Govinda, su sombra. Iba por los mismos caminos, se sometía a los mismos ejercicios. Pocas veces hablaban juntos de otra cosa que no fuera lo que exigía el servicio y los ejercicios. A veces los dos paseaban por los pueblos para pedir alimentos para ellos y sus profesores. ¿Qué piensas, Govinda? ¿Crees que hemos adelantado? ¿Hemos logrado algún fin? Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido rápidamente todos los ejercicios, y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha. No soy de la misma opinión, amigo. Lo que hasta el día de hoy he aprendido de los samanas, Govinda, lo hubiera podido aprender más rápidamente y con mayor sencillez en otro lugar. Se puede aprender en cualquier taberna de un barrio de prostitutas, amigo mío, entre arrieros y jugadores. Siddhartha, ¿quieres burlarte de mí? ¿Cómo hubieras podido aprender el arte de abstraerte, de contener la respiración, de insensibilizarte contra el hambre y el dolor allí, entre aquellos miserables? ¿Qué significa el arte de ensimismarse? ¿Qué es el abandono del cuerpo? ¿Qué representa el ayuno? ¿Qué se pretende al detener la respiración? Se trata solo de huir del yo. Es un breve escaparse del dolor de ser yo. Una breve narcosis contra el dolor y lo absurdo de la vida. La misma huida, la misma breve narcosis encuentra el arriero en el albergue cuando bebe algunas copas de aguardiente de arroz o de leche de coco fermentada. Entonces ya no siente su yo, ya no experimenta los dolores de la vida. En aquel momento ha encontrado una breve narcosis. Dormido sobre su copa de aguardiente de arroz alcanza lo mismo que Siddhartha y Govinda después de largos ejercicios. Escapar de su cuerpo y permanecer en el no yo. Así sucede, Govinda. Así hablas, amigo. Y sin embargo sabes que Siddhartha no es ningún arriero y que un samana no es un borracho. Verdad es que el borracho encuentra su narcosis, alcanza una breve huida y un descanso, pero regresa de la vana ilusión y se halla igual. No se ha hecho más sabio, no ha ganado conocimientos. No lo sé, nunca he estado borracho, pero sí sé que yo, Siddhartha,
En mis ejercicios y en el arte de ensimismarme solo encuentro una breve narcosis, y me hallo tan alejado de la sabiduría y de la redención como cuando de niño, en el vientre de mi madre, Govinda. Esto puedo afirmarlo. Govinda, ¿cómo podemos saber si vamos por el buen camino? ¿Nos acercamos a la ciencia, aceleramos nuestra redención, o, acaso andamos en círculo, nosotros, los que pretendemos evadirnos del ciclo? Hemos aprendido mucho, Siddhartha, y mucho queda por aprender. No damos vueltas, vamos hacia arriba. Las vueltas son en espiral y ya hemos subido muchos peldaños. ¿Cuántos años crees que tiene el más anciano de los samanas, nuestro venerable profesor? Quizá tenga unos 60. Tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Tendrá 70 y 80 años, como tú y yo los tendremos, y seguiremos con los ejercicios y ayunaremos, y meditaremos, pero nunca llegaremos al nirvana, ni él, ni nosotros. Govinda, creo que seguramente ni uno de todos los samanas llegará al nirvana, ni uno. Encontramos consuelo, alcanzamos la narcosis, aprendemos artes para engañarnos, pero lo esencial, el camino de los caminos, ese no lo hallaremos. Desearía que no pronunciaras palabras tan horribles, Siddhartha, porque ninguno encontrará el camino de los caminos de entre tantos sabios, tantos brahmanes, tantos rígidos samanas venerables, tantos hombres que buscan, tantos dedicados a profundizar, tantos hombres sagrados. Govinda, tu amigo abandonará pronto la senda de los samanas, por la que tanto tiempo ha caminado contigo. Sufrí sed, Govinda, y durante este largo trayecto con los samanas mi sed nada ha disminuido. Siempre me hallé sediento de ciencia y lleno de preguntas. He interrogado a los brahmanes año tras año. He indagado entre los sagrados Vedas año tras año. Quizá, Govinda, si hubiera preguntado al Kala o al chimpancé me habrían instruido también, tan útilmente, con tanta inteligencia. Govinda, he necesitado tiempo para aprender, y aún no he conseguido entender que no se puede aprender nada. Creo que realmente no existe esto que nosotros llamamos aprender. Solo existe, amigo mío, un saber que está en todas partes, es decir, el Atman. Este se halla en mí y en ti, y en cada ser, y empiezo a creer que este saber no tiene peor enemigo que el querer saber, que el desear aprender. Siddhartha, desearía que no intranquilizaras a tu amigo con semejantes palabras. Tus teorías despiertan verdadero temor en mi corazón. Y piensa únicamente, ¿qué sería de la santidad, de las oraciones, de la venerable clase de los brahmanes, de la religiosidad de los samanas, si sucediera como tú dices, si no existiese el aprender? ¿Qué sería, Siddhartha, de todo lo que es sagrado, valioso y venerable en este mundo? Al que medite con la mente purificada y se absorba en el Atman, la bienaventuranza de su corazón no será explicable con palabras. Pero Siddhartha permanecía callado, pensaba en las palabras que Govinda le había dicho, y las meditó en lo más recóndito de su significado. ¿Qué quedaría de todo lo que parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Qué respondería a las esperanzas? Una vez, cuando los jóvenes hacía ya aproximadamente 3 años que vivían con los samanas y habían participado en todos sus ejercicios, les llegó de lejos una noticia, un rumor, una leyenda. Había surgido un hombre, llamado Gotama, el majestuoso, el Buda, que en su persona había superado el dolor del mundo y había parado la rueda de las reencarnaciones. Enseñando, rodeado de discípulos, recorría el país sin propiedades, sin casa, sin mujer, tan solo con el ropaje amarillo de la seta, pero con la frente alegre, como un bienaventurado, y los brahmanes y los príncipes se inclinaban ante él y se convertían en sus discípulos. Como cuando una nación sufre la peste y se dice que allí o allá hay un hombre, un sabio, un experto cuya palabra y aliento es suficiente para curar a todos los enfermos, y esta noticia recorre el país y todos hablan de ella, unos la creen, otros dudan, pero muchos se ponen rápidamente en camino para buscar al sabio. La leyenda del Buda era dulce, los informes llevaban el perfume del encanto. Ciertamente el mundo se hallaba enfermo y la vida era difícil de soportar, y no obstante, pongan atención, una fuente parece sonar como un suave mensaje, lleno de consuelo y de nobles promesas. En todas partes a donde llegaba la voz del Buda, en todas las regiones,
La leyenda también había llegado hasta los samanas del bosque, hasta Siddhartha y Govinda. Lentamente, goteando, cada gota iba cargada de esperanza, de duda. Hablaban poco de ese asunto, ya que el más anciano de los samanas no era amigo de la leyenda. Había oído que aquel presunto Buda había sido antes una asceta y había vivido en el bosque, pero que después había vuelto a la vida holgada y a los placeres mundanos, y su opinión sobre este Gotama era negativa. Hoy he estado en el pueblo, y un brahman me invitó a entrar en su casa, y en ella estaba el hijo de un brahman de Magadha que había visto con sus propios ojos al Buda, y le había oído predicar. Con certeza me dolía el aliento en el pecho, y pensé, que yo también, que nosotros dos, Siddhartha y yo, podamos vivir la hora en que escuchemos la doctrina de los labios de aquel perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos ir asimismo nosotros hacia ahí para escuchar las enseñanzas de los mismos labios del Buda? Govinda, siempre pensé que Govinda se quedaría con los samanas, siempre había imaginado que su meta era tener 60 y 70 años, y seguir con las artes y los ejercicios que ennoblecen a un samana. Pero mira por donde no conocía bien a Govinda, sabía muy poco de su corazón. Así pues, querido amigo, ahora quieres tomar un sendero y marchar hacia donde el Buda predica su doctrina. ¿Te gusta burlarte? Pues búrlate como siempre, Siddhartha. ¿Acaso no se ha despertado también en tu interior un deseo, una afición por escuchar semejante doctrina? ¿Y no dijiste una vez que ya no pensabas andar mucho tiempo por el camino de los samanas? Bien, Govinda, has hablado con mucha propiedad, te has acordado con suma agudeza. Sin embargo, desearía que también recordaras el resto de lo que oíste de mí, o sea, que desconfío de todo porque estoy cansado de las doctrinas y de aprender, y que es muy pequeña mi fe en las palabras que nos llegan de profesores. Pero adelante, querido amigo, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque dentro de mi corazón creo que ya hemos probado el mejor fruto de esa doctrina. Tu decisión alegra mi alma, pero dime, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede darnos su mejor fruto la doctrina de Gotama, aún antes de haberla escuchado? Gocemos de ese fruto y esperemos la continuación, Govinda. Lo que hemos de agradecer a Gotama, en primer lugar, es que nos aleje de los samanas. Si además nos puede dar otra cosa mejor, amigo, esperemos con el corazón tranquilo. Ese mismo día, Siddhartha hizo saber al más anciano samana su decisión de abandonarles. Se lo reveló con la cortesía y modestia que corresponden a un joven discípulo. No obstante, el samana se enfureció porque los dos jóvenes le querían abandonar, y empezó a vociferar y a maldecir. Ahora le demostraré al viejo que he aprendido algo de sus enseñanzas. Se colocó ante el samana y concentró su alma. Captó la mirada del anciano con sus ojos, la paralizó, le hizo callar, le dejó sin voluntad, le sometió a su razón y le ordenó ejecutar en silencio lo que le exigía. El anciano enmudeció, sus ojos se quedaron fijos, su voluntad paralizada, sus brazos relajados e impotentes junto a su cuerpo, había sido vencido por el hechizo de Siddhartha. Y los pensamientos de Siddhartha se apoderaron del samana y éste tuvo que hacer lo que los dos le mandaban. Y así, el anciano se inclinó varias veces, hizo gestos de bendición y pronunció vacilante un piadoso deseo para el viaje. Y los jóvenes replicaron agradeciendo las reverencias, devolvieron el deseo, y tras saludar, se marcharon. Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil. Muy difícil hechizar a un viejo samana. Seguro que si te quedas allí, pronto habrías aprendido a andar por encima del agua. No deseo andar por encima del agua, que los viejos samanas se contenten con semejantes artimañas.